Buenas noches. Hoy hablaremos de los inicios de la psicología en Austria y Hungría, explorando la vida y obra de Freud y los fundamentos del psicoanálisis. Para empezar, hablaremos de los inicios de la psicología y cómo marcaron un hito en el desarrollo del psicoanálisis. Este periodo fue crucial para el establecimiento de teorías psicológicas que influirían en el pensamiento contemporáneo. El interés por la mente humana y su funcionamiento condujo a la creación de métodos que profundizarían en el inconsciente y los conflictos psíquicos. Para su fundador, o sea, el fundador del psicoanálisis, Sigmund Freud, la conciencia era una parte mínima de la vida mental, algo así como la punta de un iceberg que flota en el mar. La verdadera realidad psíquica quedaba oculta en las profundidades del inconsciente y solo se manifestaba indirectamente en los síntomas de la enfermedad mental, en los sueños y en otros sucesos de la vida cotidiana, como los chistes y errores cometidos en la conversación, lo que él le llamó lapsus linguae. La vida y obras de Freud. Se le considera el fundador del psicoanálisis. Sigmund Freud es el fundador del psicoanálisis, una teoría que revolucionó la comprensión de la mente humana y sus procesos. A través de su trabajo introdujo conceptos innovadores como el inconsciente, la represión y los mecanismos de defensa. Otra de sus obras fue la interpretación de los sueños. Freud escribió varias obras clave, entre ellas La interpretación de los sueños, donde expone su teoría sobre el significado de los sueños y su relación con el inconsciente. Esta obra sentó las bases del análisis onírico y su importancia en el psicoanálisis. Según Freud, aquí, los sueños se sometían a los mismos mecanismos que los síntomas neuróticos y eran la expresión de unos deseos inconscientes que emergían disfrazados al exterior para eludir la censura de la conciencia. Freud quiere descubrir el inconsciente porque en esto fundamenta, su psicoterapia. Los sueños por expresar simbólicamente los deseos sexuales reprimidos y por seguir las mismas leyes y estructuras del inconsciente. Se convierten en la vida regia para el inconsciente. Influencia cultural y multidisciplinaria. La influencia de Freud se extendió en varias áreas más allá de la psicología, incluyendo la literatura, el arte y la filosofía. Su enfoque en el inconsciente y los conflictos internos han impactado profundamente en la cultura contemporánea. Freud revolucionó la forma en que pensamos y tratamos las condiciones de la salud mental. Él fundó el psicoanálisis como una forma de escuchar a los pacientes y comprender mejor cómo funcionan sus mentes. El psicoanálisis continúa teniendo una enorme influencia en la psicología y la psiquiatría moderna. Las teorías y el trabajo de Freud, vamos a ver a continuación. Las teorías y el trabajo de Freud ayudaron a dar forma a los puntos de vista actuales de los sueños, la infancia, la personalidad, la memoria, la sexualidad y la terapia. El trabajo de Freud también sentó las bases para que muchos otros teóricos formularan ideas mientras otros desarrollaran nuevas teorías en oposición a sus ideas. Por ejemplo, Freud, habló del inconsciente, que para Freud el inconsciente es una parte fundamental de la mente humana que alberga pensamientos, sentimientos, deseos y recuerdos reprimidos.
que escapan a la conciencia del individuo. Freud veía el inconsciente como una fuerza dinámica que influye en el comportamiento y las emociones, a menudo de manera que la persona no es consciente. Después habló de los conflictos internos. Dice que Freud además enfatiza los conflictos internos entre deseos y normas sociales, que pueden resultar en tensiones psicológicas y enfermedades mentales. Los conflictos internos surgen de la interacción entre tres instancias psíquicas, según Freud: el ello, el yo y el superyo. El ello, regido por el principio del placer, busca la gratificación inmediata de impulsos y deseos. El superyo, internalizado a través de la moral y las normas sociales, actúa como una conciencia que juzga y critica. Y por último, el yo. La instancia mediadora intenta equilibrar las demandas del ello, las restricciones del superyo y la realidad externa. Esta lucha constante entre estas fuerzas puede generar conflictos internos, ansiedad y síntomas neuróticos. Una de las teorías más fuertes que nos dejó Freud fue la teoría de la neurosis. La teoría de la neurosis de Freud postula que los trastornos neuróticos surgen de conflictos psicológicos internos, especialmente aquellos relacionados con la represión de impulsos sexuales y agresivos y la dificultad para conciliar estas pulsaciones con las exigencias de la realidad y la moral. Freud propuso una estructura de mente dividida en ello, yo y superyo, donde la neurosis se manifiesta como un conflicto entre estas instancias. Comienza a investigar Freud a finales del siglo XIX entre los conflictos psíquicos y los síntomas físicos y emocionales. Entre 1900 y 1920, Freud desarrolla su teoría de la neurosis, diferenciando entre neurosis de angustia y neurosis obsesiva. Para 1930 y 1950 se amplía la teoría sobre la neurosis, integrando perspectivas psicológicas y socioculturales. Actualmente, la comprensión de la neurosis incluye un enfoque multidisciplinario, abarcando neurociencia y psicología clínica. Teoría de los instintos. Motivaciones internas. La teoría de los instintos postula que el comportamiento humano está impulsado por motivaciones innatas, que pueden ser biológicas y psicológicas. Estas motivaciones son fundamentales para entender la conducta y los deseos humanos y están en el centro de la dinámica psíquica. En la teoría psicoanalítica de Freud, las motivaciones innatas se refieren principalmente a los instintos o pulsiones que impulsan el comportamiento humano. Estas pulsiones se dividen en dos categorías principales: el instinto de vida, Eros, y el instinto de muerte, Thanos. Como les mencionaba anteriormente, la clasificación de los instintos está dividida en dos categorías, dice. Como los instintos de vida, Eros, que busca la creación y la preservación, y los instintos de muerte, Thanatos, que pueden manifestarse en comportamientos autodestructivos. Esta dualidad es esencial para comprender las tensiones en la psique. Influencia en la personalidad.
La motivación de los instintos influye en la personalidad y en la forma en que los individuos responden a su entorno. La comprensión de estos instintos permite a los terapeutas abordar conflictos internos y dinámicas de la personalidad en el contexto psicoanalítico. La teoría de la personalidad, según Sigmund Freud, postula que la personalidad se desarrolla a través de una serie de etapas psicosexuales y está influenciada por la interacción entre el ello, el yo y el superyo. Freud también creía que el inconsciente juega un papel importante en la formación de la personalidad y que las experiencias de la infancia moldean el comportamiento adulto. El aparato psíquico, un modelo integral de la mente. El aparato psíquico, según Freud, se compone de varias instancias, como el ello, el yo y el superyo, que interactúan para determinar el comportamiento humano. Cada parte juega un papel crucial en la regulación de deseos, normas y conflictos internos. El aparato psíquico, según Freud, es una metáfora para describir la estructura y funcionamiento de la mente humana. Se divide en dos modelos. El primero, topográfico, distingue entre los niveles de conciencia, consciente, preconsciente e inconsciente. El segundo, estructural, diferencia tres instancias: el yo y el ello, perdón, el yo y el superyo. Vamos a hablar un poco del método terapéutico del psicoanálisis. Exploración del inconsciente. El enfoque principal del psicoanálisis es acceder a los pensamientos y emociones reprimidos en el inconsciente para entender mejor los problemas del paciente. El método terapéutico de Sigmund Freud se conoce como psicoanálisis. Este enfoque se centra en explorar el inconsciente del paciente para comprender y tratar problemas emocionales y de comportamiento. La otra parte es la interpretación de los sueños, que ya hemos hablado de ello. La interpretación de los sueños es una herramienta clave que permite desentrañar los significados ocultos y los deseos reprimidos de cada individuo. Vamos a hablar un poco de las técnicas del psicoanálisis según Freud. Vamos a empezar con asociación libre. La asociación libre permite al paciente expresar pensamientos y sentimientos sin censura, facilitando el acceso al inconsciente. Esta técnica es fundamental para descubrir conflictos internos y patrones de comportamiento. Como ya lo decía, esto lo permite al paciente expresarse de la mejor manera posible. Se le anima al paciente a hablar libremente sobre cualquier cosa que le venga en la mente, sin censura, para que afloren pensamientos y sentimientos reprimidos. De ahí hablamos del análisis de la transferencia. La transferencia implica que el paciente proyecte sentimientos y emociones hacia el analista, replicando experiencias pasadas. Este proceso ayuda a entender relaciones interpersonales y el origen de los problemas emocionales. Se explora la relación entre el paciente y el terapeuta, ya que los sentimientos y patrones de relación del paciente con figuras importantes en su vida pueden reflejarse en la relación terapéutica. Eso ha sido todo. Muchas gracias.